Y este día el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón denunció amenazas en contra de su familia. ¿Qué está pasando con este elemento de la trama de la línea? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFAmenazasMonzón. Pero antes lo dejo con la nota. Hay una persona que fue el autor intelectual de la línea y que me la presentó a mí, a Roxana, y que no lo han involucrado. Pero ya van a saber cuál es el nombre. Alega que no es procesado y también recibió soborno. El plan de corrupción inició desde el 2011. Hubo un incremento en su seguridad en el cambio de ministro de Gobernación y asegura que donde guarda prisión es seguro. La vulnerabilidad es cuando sale hacia las audiencias. Le preocupa la seguridad de su familia. El 24 de noviembre sufrieron un robo y se llevaron solo documentos que se relacionan a su caso y sobre sus hijos. También menciona a Aristides Crespo, que recibió que se utilizó ilícitamente para pago de campañas para el diputado Aristides Crespo. Sí, se fue así. Yo recibí dinero de algún financista de campaña, lo repartíamos. Monzón renunció a las motocicletas adquiridos ilícitamente y enfrenta un proceso de extinción de bienes. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, y usted ya escuchaba, veía las imágenes, declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, en donde expone algunas dudas, algunos peligros y preocupaciones que tiene por ser él uno de los actores claves del caso La Línea. Por eso la etiqueta de la noche SF, Amenazas Monzón. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches, Benki. Bueno, comencemos a hablar de este caso que sigue en tribunales. Los procesos han sido largos, pero en esta ocasión el colaborador eficaz dice: momento, tengo miedo de lo que me puede pasar, de lo que he dicho, de los enemigos, no solo nacionales, sino internacionales, y comienza a sembrar dudas en cuanto a la utilidad de esta figura de colaborador eficaz. Philip. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Luis Miguel. Miren, yo creo que el tema de hoy, o por lo menos este primer tema, se presta para una reflexión sobre la figura del colaborador eficaz, porque creo que, aquí tendemos a ser pues demasiado superficiales en el análisis de la figura del colaborador eficaz. Es una figura nueva. Es una, bueno, con eso. Que ya tiene casi 10 años de que se implementó en la ley contra la delincuencia organizada. Pero en donde se comete generalmente errores de análisis sobre la figura del colaborador eficaz. Primero, hay una creencia errónea de pensar que los casos se arman exclusivamente sobre los testimonios del colaborador eficaz. Eso no es del todo así. O sea, quizá la analogía que mejor sirve para entender la figura del colaborador eficaz es: piensen en un rompecabezas. Los casos penales son rompecabezas, que están todas las piezas ahí tiradas. El colaborador eficaz, ¿qué hace? Básicamente ayuda a la fiscalía a armar más rápido el rompecabezas. O sea, él sabe, él conoce la imagen que está ahí, entonces él dice: mira, esta pieza va aquí, esto póngalo allá, etcétera, etcétera. Todo lo que diga el colaborador eficaz está sujeto a revisiones. O sea, tampoco no quiere decir porque el colaborador eficaz dice: es que yo vi a Luis Miguel robándose el banco ayer. Eso sería un simple testigo, digamos. Pero ni siquiera, para que se suscriba el acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía tiene que verificar todo lo que testifica el potencial colaborador. Y si hay algo que es mentira, no hay acuerdo. O sea, digamos que ahí es también el control que la Fiscalía lleva para evitar precisamente que existan abusos con la figura. O sea, no todo lo que dice el colaborador eficaz es verdad absoluta. Bueno, hay que verificarla. Es que hay que verificarlo. Y entonces, si hay información falsa, errónea, o información que se guarda el colaborador eficaz, no hay acuerdo. Digamos que ese, como les digo, es el mecanismo de control. Tercero, pues naturalmente hay quienes dicen: es que esto genera un incentivo perverso, porque entonces yo, que participé de un acto criminal,
tengo el incentivo perverso para empezar a contar 40,000 historias porque me van a reducir la pena. El incentivo perverso se reduce si la fiscalía verifica todo lo dicho por el colaborador eficaz, y luego recuerden que los acuerdos de colaboración eficaz son sometidos a ratificación de un juez. Entonces tampoco no es un acuerdo bilateral, o sea, no es solo que la fiscalía le dice, vos mira, haceme la volada, decir tal cosa y te doy la colaboración eficaz. No, aquí también el juez cumple un rol de validar ese convenio. Entonces, si se cumplen todos estos mecanismos, la figura es importante. Porque, a ver, los sistemas judiciales más modernos utilizan la figura o lo que se denomina como la doctrina del derecho penal premial, que básicamente es decir, mire, si usted participó de un acto ilegal pero colabora con la justicia, va a recibir un beneficio premial, va a recibir un premio, que es la reducción de la condena, condiciones un poco más favorables, etcétera, etcétera. Y digamos que esto es un mecanismo que se utiliza para fortalecer el proceso de construcción de casos. Y es bastante funcional en muchas latitudes. Pero por eso le digo, tenemos que entender que hay una serie de dimensiones concretas que se tienen que ir cumpliendo en la función de colaboración eficaz. Para ser un colaborador eficaz. Luis Miguel, luego de haber escuchado las declaraciones del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, él externa preocupaciones en cuanto a su integridad física. Dicen, se han enterado o es posible que existan filtraciones que den cuenta de dónde estoy recluido, bajo qué condiciones estoy. También habla de la familia, de que han identificado dónde se encuentra la familia del señor Monzón, en qué país se encuentra. ¿Cómo se deben de tomar estas preocupaciones del colaborador eficaz y estas denuncias? Yo creo que, bueno, primero se tienen que tomar muy seriamente y segundo, algo que está claro aquí es que ser un colaborador eficaz tampoco es un paseo en la playa, ¿verdad? O sea, es muy importante resaltar que, sumado a lo que decía Philip, un análisis erróneo que se hace sobre el colaborador eficaz es que es una especie también de una forma de procurarse impunidad. Y que el colaborador eficaz, una vez ya es, digamos, amigo o colaborador de la fiscalía, como superficialmente se ve, pues ya la tiene toda hecha y se va a ir después a otro país a vivir muy bien y todo. Pero tiene un exilio dorado, digamos. Exacto, pero esto no es cierto, ¿verdad? Porque primero, a esta persona, sabemos que Juan Carlos Monzón está además enfrentando un proceso de extinción de dominio, en donde va a perder muchas de las cosas que ganó a través de sus actividades delictivas. Y segundo, que él está poniendo su vida en riesgo, no solo la de él, sino la de su familia, como bien lo dice en la nota, porque estas son estructuras complejas de crimen organizado en donde juegan un papel muchos personajes que son muy peligrosos. Y entonces, por supuesto, ser un colaborador eficaz, si bien quiera que no, pues se ganan ciertos favores o cierto beneficio de parte del sistema de justicia, va a haber un momento donde él quede totalmente expuesto a lo que le pueda pasar. Por supuesto que lo van a esconder en algún país, como él dice, y ni siquiera reveló en qué país estaba su familia y todo, pues como debe de ser, pero esto no implica que ya con eso él vaya a ser libre. O sea, él después de esto va a vivir una vida, yo creo, bastante complicada de estarse escondiendo, de estar pues evadiendo a toda esta gente a la que él traicionó, si se quiere ver de una forma, al ser el colaborador eficaz de la fiscalía. Entonces, lo que está muy claro es que ser un colaborador eficaz, primero, no le procura impunidad a la persona que está bajo esta figura, y segundo, tampoco le facilita la vida del todo, más bien se la complica tanto a él como a su familia. Cuando se escuchan las declaraciones de Juan Carlos Monzón, uno piensa, bueno, esta figura, si bien ya tiene 10 años de existir en Guatemala, al saber que aún se mantiene en el radio de peligro, estas personas que buscan ser un colaborador eficaz, puede desincentivar el hecho de que otras personas puedan dar información, porque miren lo que le está pasando a Juan Carlos Monzón. Es que ahí es donde viene otro componente que no solo está relacionado con la colaboración eficaz, que son los programas de protección a testigos. Porque, ojo, esto no solo es un riesgo para el colaborador eficaz, es un riesgo para cualquier testigo. Es que el colaborador eficaz es alguien que participó del hecho delictivo o de la estructura criminal y que entonces dice, bueno, yo a cambio de un beneficio procesal voy a contar todo lo que sé.
Pero aparte hay N cantidad de testigos que no participaron del hecho criminal, sino que tuvieron información, lo vieron y demás, y participan, colaboran con la justicia. A todos ellos, desde el colaborador eficaz hasta el testigo marginal de un caso, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad específicamente están obligadas a garantizarles pues una salvaguarda de su vida, de su integridad, no solo personal, sino también de su familia. Y por eso es que vemos cómo, otra vez en los sistemas de justicia más funcionales, hay programas de protección de testigos que cambian identidades, que ofrecen acompañamiento, seguridad para testigos y colaboradores, porque se sabe, sobre todo en casos de crimen organizado, que testificar contra estructuras de crimen organizado, contra estructuras del narco, contra actores de mucho poder político, fáctico, económico, genera un riesgo. Y entonces, digamos que esto plantea más la discusión de qué hace o qué mecanismos tiene el Estado de Guatemala para proteger la vida de los colaboradores y de los testigos, porque aquí realmente todos entran en el mismo bolsón. Lo que se ha utilizado recurrentemente es pedir apoyo a otros países para que los colaboradores eficaces o testigos muy sustanciales de ciertos casos salgan del país. Pero eso al final lo que refleja es que el programa de protección de testigos en Guatemala está débil. Es bastante débil. Recuerdo, por ejemplo, que durante muchos años el programa de protección de testigos, como no tenía presupuestos importantes, alojaba a los testigos protegidos en pensiones en la Sexta Avenida A de la zona 1. Lugares que de entrada son zona de riesgo de criminalidad común. Entonces, también, por eso les digo, esto es un tema en donde hay que plantear una discusión sustantiva de qué mecanismos utiliza el Estado para proteger a sus testigos. Y de hecho, Juan Carlos Monzón dice en la entrevista que le hacen que muchas de las personas que están en Mariscal Zavala creo que no aguantarían estar en la situación en la que él está. No, me imagino que no solo por la presión psicológica que tiene encima, sino además porque lo han de tener en unas condiciones no muy buenas, ¿verdad? Sí, que no está en una vacación. La otra es que también hay una precariedad respecto a su situación, porque él dice que en hubo algún intento de la actual administración del Ministerio de Gobernación de trasladarlo del lugar, que fue truncada por una orden del juez Gálvez. Entonces, también, digamos, ¿cómo pueden los testigos protegidos sentirse protegidos como tal si al final de cuentas dependen mucho de quién esté administrando? O sea, tampoco hay una protección como tal. No hay un blindaje para ellos. Claro, y el Estado de Guatemala, como bien decía Philip, probablemente no tiene las capacidades para brindarles la protección que necesitan. Y esto, por supuesto, puede desincentivar que en futuras ocasiones otras personas se quieran prestar para esto. Entonces, yo creo que lo que sí quita esto es ese de velo de mito que se tenía de que ser colaborador eficaz era lo mejor, o que era la mejor opción para una persona acusada en alguno de estos casos para poder salir o librarse de la situación en la que está. Uno de los primeros puntos que, bueno, muchas veces se señala la figura del colaborador eficaz es retrotraer momentos de CICIG con testigos que luego se contradijeron, testigos que los califican algunos de falsos. Esto es totalmente diferente a un colaborador eficaz porque se tiene que comprobar lo que dice. O sea, cualquier persona que es capturada o que ha pertenecido a una estructura criminal va a querer inventar cualquier tipo de tramas para decir, yo estoy dando información nueva. Para ser colaborador eficaz hay que comprobar que lo que yo digo en algún momento se realizó por las pruebas documentales. Ahora, en el tema del cambio de cárcel que él menciona, ahí estamos viendo que es aún muy importante las decisiones de las personas que se mantienen en los puestos. Entonces, si se cambió gobernación y hubo ahí una orden para trasladarlo y fue el juez Gálvez el que se opuso, ¿qué podemos imaginar si no está el juez Gálvez o es otro juez, otro ministro? Ese es uno de los males que tiene la actual ley del sistema penitenciario. En teoría, cualquier traslado de reos debe ser autorizado por un juez de ejecución. Pero, y aquí es donde está el problema, se le faculta a las autoridades de presidios a que en condiciones extraordinarias ellos puedan realizar algún tipo de traslado como parte de una decisión administrativa. Solo están obligados a informar al juez de ejecución en un plazo, creo que es de 48 horas, y el juez ratifica la decisión.
Entonces digamos que, a ver, es uno de esos debates, como dirían las abuelitas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Porque por un lado, digamos que el espíritu de la ley del sistema penitenciario es que todo lo relacionado con la ejecución de la condena, en qué centro, los mecanismos, etcétera, etcétera, esté sujeto a control jurisdiccional, a revisión de un juez. Pero hay que dejar cierto margen de maniobra, porque también las autoridades del sistema penitenciario son las que tienen la relación directa con los presos. Entonces, en condiciones, por ejemplo, de emergencias, de amenazas a la vida o a la integridad de un reo, que se conozca que existe algún tipo de factor de riesgo, la autoridad, a ver, no la puedo amarrar de manos completamente de tener que ir a pedir permiso al juez y regresar para hacer un cambio. Porque muchas veces, acuérdense, los jueces también tienen agendas llenas. Entonces se va a tardar una semana en que el juez le dé audiencia. Entonces, digamos que por un lado, esa facultad de la autoridad de presidios de hacer cambios es necesaria. Pero también por otro lado, si yo le doy demasiada discrecionalidad, pasa lo de hoy. O lo que está ocurriendo en estos días, que hay un cambio de autoridad del sistema de seguridad de gobernación, y entonces dicen, bueno, ¿y dónde están los colaboradores eficaces? Y si mejor los pasamos a este otro lado, es decir, se puede prestar a eso. Ajá, es un tema en donde, como les digo, es una línea gris bien delgada, y que por lo menos a mí me cuesta identificar como que dónde están los parámetros de hasta dónde puede llegar la autoridad administrativa y qué debiera ser sujeto a revisión jurisdiccional, porque hay muchas pues digamos, casos grises que es difícil. En donde se necesita cierta flexibilidad. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Amenazas Monzón. Regresamos. De noviembre, que fue el día que trataron de atentar, todos se llevaron copia de mi caso, del caso mío, los pasaportes, se llevaron el récord de historia escolar de mis hijos, el documento que le dieron de estatus migratorio temporal, que yo no tengo enemigos nacionales. No solo tengo enemigos directos nacionales como Otto Pérez, Roxana Valdetti, Mauricio López, Sinibaldi, Erika Archila. Son enemigos de bajo nivel, se podría decir. Una de las familias más ricas de España, los Pérez Maura, fueron afectados con $450 millones por haberles quitado el TCQ. Ellos tienen la capacidad económica para localizar a mi familia y a mí en cualquier parte del mundo. Regresamos a Sin Filtro. Usted escuchaba las declaraciones de Juan Carlos Monzón, le habla de sus enemigos, esos enemigos que ha dejado luego de las declaraciones y el testimonio que él otorga a la Fiscalía para el caso La Línea y también para TCQ. Hagamos un poco de recuerdo de Juan Carlos Monzón y por qué es un elemento que se repite en varios casos, no solo en el caso La Línea y también en este caso de TCQ. Y él dice, mis enemigos no solo son nacionales y de la administración del PP, van más allá. Luis Miguel. Bueno, Juan Carlos Monzón es la bisagra entre casi que prácticamente todos los casos en los que está involucrado el Partido Patriota, ¿verdad? Él se convirtió durante el gobierno del Partido Patriota, además era el secretario privado de la vicepresidencia, pero se convirtió en la persona que daba la cara frente a los diferentes espacios donde la vicepresidencia y también la presidencia, como se aprendió después por el caso La Línea, querían hacer negocios como el caso La Línea, negocios como TCQ, incluso negocios como el caso del Bodegón, ¿verdad? Entonces él era al final de cuentas el operador político y el operador físico de estos casos en donde tanto vicepresidencia como presidencia tenían o querían tener algún tipo de participación. Ahora, muy importante lo que dice y muy interesante cómo sus enemigos, él hace ver como que sus enemigos nacionales son
nada a la par de los enemigos internacionales que él puede tener a raíz de casos como el de TCQ. Lo interesante, y creo que lo que sí es preocupante, es esto que él denuncia de que fue intimidado fuera del país, fuera su familia en este caso. ¿Y quién puede tener los alcances para hacer esto? Primero, encontrarlo y encontrar a la familia. Y segundo, entrar a la casa y robarse papelería que puede ser importante para él y para su familia. O sea, definitivamente creo que es algo que no se debe tomar a la ligera. Ahora, ¿qué capacidad tienen las autoridades nacionales de proteger a la familia de Juan Carlos Monzón fuera del país? Creo que nulas, ¿verdad? Y solo dependerá de qué tan buenas sean las gestiones que puedan hacer con las autoridades del país en donde estén escondidos, que además, por supuesto, no lo dice, ¿verdad? Porque como debe ser. Para poder hacer esas gestiones y que puedan brindarles algún tipo de protección. Según dice Juan Carlos Monzón, él se comunicó con algunas entidades internacionales que no lo, le negaron la ayuda, le dijeron que no. Esta petición de asilo. Exacto, o sea, él ahí no está recibiendo ayuda, entonces yo creo que ahí sí el gobierno de Guatemala tiene que tener algún tipo de comunicación con las autoridades que están relacionadas al caso, para que puedan hacer las gestiones para proteger a la familia Juan Carlos Monzón. Creo que es un tema importante y especialmente si la participación de él, como él lo dijo, todavía es importante para la Fiscalía y según él todavía faltan muchas cosas por revelar. Entonces, sí es importante que se resguarde su seguridad y que él pueda sentirse seguro y que pueda sentir que su familia está segura fuera del país. De hecho, él adelanta que va en los próximos días a conocerse un caso más, incluso de un autor intelectual de la línea. No dice todavía nombres ni nada. Tampoco creo que es muy bueno, estratégico, que el colaborador eficaz esté diciendo, miren, tengo más, miren, tengo más, miren, tengo más. Por otro lado, esa es su garantía. Esa es la garantía que tiene él para que lo protejan. El blindaje que quiere dar. Aunque, claro, bueno, como ya se presentaron las acusaciones en los 3 casos, cooptación, TCQ y la línea, pues técnicamente ya esas pruebas ya están a la vista, de la defensa o de las defensas. O sea, no... Aquí no puede venir a estallar otra bomba, digamos, de su parte. Podría, miren, pues, una posibilidad es que esté colaborando con un nuevo caso. Eso es posible. Pero digamos que ya Otto Pérez, Roxana Valdetti y compañía ya tienen acceso al testimonio de Monzón, porque ese testimonio se adjunta a la carpeta judicial en escrito. Cualquier tipo de información documental que pudo haber provisto y aportado a Monzón probablemente ya está incluida en la carpeta. Entonces, digamos que ya en este momento procesal, ya el caso ya está. O sea, eso es lo que hay. A mí lo que me llama la atención es y eso es un tema que también lo hemos discutido en este espacio, y es que Monzón menciona los retrasos. Y él dice, miren, yo no he podido prestar mi testimonio en el juzgado ni someterme al careo porque hay un sinfín de recursos, de apelaciones, de impugnaciones, y la gran mayoría de ellos, y se les endilga la defensa de Otto Pérez Molina, que han tenido el expediente judicial congelado. Entonces, no se mueve que la razón por la que Monzón no ha podido ni siquiera dar su testimonio, sobre todo en el caso de la línea, es precisamente porque la defensa de Otto Pérez plantea una estrategia que lo que busca es entorpecerles el avance del proceso. Entonces, también ahí es donde más voces se suman precisamente a la reflexión que hemos hecho, que los casos se están tardando tanto y no están llegando a condena porque los acusados más relevantes básicamente quieren impedir que esto llegue a juicio. Retrasar lo más que se pueda el proceso. Correcto. Y buscar una oportunidad para, digamos, ganar tiempo o encontrar vientos favorables para sus casos. Correcto. O sea, la estrategia la estrategia digamos que de los grandes acusados en estos casos es bien sencilla. Que muchas veces son las cabecillas, ¿no? Que son las cabecillas. Que básicamente es, miren, ellos dicen, esto es un análisis costo-beneficio que ellos hacen. Ellos dicen, miren, si el caso ahorita va a juicio, me van a condenar a 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, ¿qué me queda? Evitar que llegue a juicio. Retardar el proceso 1, 2, 3 años y tal vez de aquí a 3 años ya no está CICIG, ya no está Telma Aldana, a la población ya se le olvidó. Hay cambios en gobernación. Y entonces el cálculo de ellos dice, bueno, yo prefiero aguantarme 2, 3 años con el proceso en stand-by congelado porque tengo más posibilidades de salir libre en 3 años que ahorita.
Entonces, digamos que por eso es que vemos a una defensa de Otto Pérez que presenta amparos, apelaciones. Cuando se resuelven todas las apelaciones, presenta otra apelación, recusa al juez, presenta una incidencia de falta de jurisdicción y así se va. Y eso también es un incentivo negativo para cualquier persona que quiera ser colaborador eficaz, que tenga una información que se pueda comprobar. Si se sabe que el proceso es demasiado largo, puede existir un momento de vulnerabilidad para la integridad, no solo del colaborador eficaz, sino también de aquellos que están cercanos a él. Y es que la vulnerabilidad es todo el tiempo, porque, digamos, si la seguridad de Monzón depende de las autoridades del Ministerio de Gobernación y las autoridades del Ministerio de Gobernación pueden cambiar en cualquier momento, quiere decir que su vida está en peligro todo el tiempo. Y el otro tema importante ahí es que también hay que ver, un poco amarrado a lo que hablaban anteriormente, es que también a quién le conviene y quién está moviendo muchas de las acciones en contra de CICIG y del mismo Ministerio Público, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Aquí es donde se empieza a ver cuáles son los intereses que se reúnen alrededor de las fuerzas que se están organizando para probablemente sacar a la CICIG o tratar de sacarla, y qué relación pueden tener con esas personas que están retrasando sus procesos, esperando que los casos se retrasen para ver si en algún momento ya no está CICIG y si las autoridades del Ministerio Público cambian y son unas que son más favorables, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver aquí también es que todo depende. Mucho se habla de que lo importante es la institucionalidad y no tanto la persona que esté a la cabeza, pero yo creo que aquí lo importante es que tenemos que reconocer que las cabezas de esas instituciones que están ahorita al frente de la lucha anticorrupción, como era el Ministerio de Gobernación, como es el Ministerio Público, como es la CICIG, son las que han impulsado los procesos, y muchos de los procesos sí van a depender de la estabilidad que pueda haber en esos puestos, y sabemos que dentro de pocos meses vamos a cambiar a la cabeza del Ministerio Público. Entonces, de ahí la importancia de ese proceso y de poder mantener una fiscalización sobre quién llegue a ese puesto. Estar muy atentos de lo que siempre ahí pase. Con la etiqueta SF Amenazas Monzón han llegado varios comentarios, algunos van en la línea de por qué ustedes están como que defendiendo a Monzón o al delincuente confeso que es Juan Carlos Monzón. Esa es una inquietud, y otra es, ¿cómo se sabe lo que dice sobre su familia y su seguridad si él se mantiene aislado? Esa es otra de las inquietudes que tienen los seguidores en redes sociales en cuanto a lo que siempre dice Monzón. Y es que, ojo, la sombra de duda siempre va a estar sobre Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón no es ningún niño de primera comunión. Juan Carlos Monzón era, como lo menciona Luis Miguel, esa bisagra, ese articulador, yo creo que no político, sino de negocios, claro, de la vicepresidencia y presidencia, lo que en su momento ha señalado la fiscalía. Pero aquí no se está defendiendo a Juan Carlos Monzón. Miren, aquí no está defendiendo a ningún delincuente, es la figura. Es que recordemos una cosa, y más que la figura, recordemos que cualquier acusado que esté en prisión preventiva, indistintamente, si es colaborador eficaz, si es imputado, si es alguien que está esperando primera declaración, si es alguien que tiene 10 procesos encima, cualquier persona que esté en prisión preventiva está al resguardo del Estado. O sea, el Estado es el responsable directo de garantizarle la vida, su seguridad y su integridad. Y ahí en esa chamarra, como les digo, incluye a Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, todos. Mareros. El peor pandillero, ¿cómo se llama? La persona que la detuvieron por manejar en situación de ebriedad anoche. O sea, todos entran dentro de este paquete. Todos están al resguardo del Estado. Entonces, el Estado está obligado a garantizar que todos por igual estén en una condición en donde por lo menos su vida y su integridad no corra riesgo. Y digamos que eso es un jalón de orejas que históricamente ha tenido el Estado de Guatemala. Aquí hemos visto, se recordarán por ahí del año 2007, cuando se dio aquel asesinato de los policías en el Boquerón, de los policías que participaron en el caso Parlacén. O sea, aquí hemos visto ejemplo, bueno, está el caso de Byron Lima hace ya un par de años. Obdulio Villanueva. Lo de Obdulio Villanueva. Bueno, hace unas semanas encontraron a una persona muerta dentro de un centro carcelario. O sea, esa es la reflexión. La reflexión no es defender o no a Monzón. La reflexión es el Estado tiene que garantizar en primera instancia que puede cuidar a las personas que tiene bajo su resguardo vía la prisión preventiva. Pero dos, con el tema de las colaboraciones eficaces y de los testigos, porque como les digo, esto es parte de un mismo paquete. También el Estado está obligado a generar condiciones favorables
para que no pensemos en los colaboradores eficaces, porque tienen razón, es un tema que genera mucha polémica. Pensemos en los testigos. O sea, imagínense un testigo que pasa en la calle y ve un crimen abominable y la fiscalía le dice, mire, venga y testifique quién disparó, y el testigo le dice, va pues, pero deme seguridad a mi familia. Si el Estado no puede garantizar la seguridad, esa persona va a querer muchas veces ni siquiera involucrarse. Exacto, por eso les digo, o sea, aquí obviamente porque estamos hablando de Monzón y lo que representa y la corrupción, etcétera, etcétera. Pero el mal es mayor. O sea, el Estado tiene que tener la capacidad de generar las condiciones para que testigos o colaboradores eficaces se sientan en la confianza de poder declarar y testificar. Porque si no, el efecto que eso va a tener es que va a desincentivar que cualquiera de las dos figuras no declare o se guarden información, y eso atenta contra el proceso de construcción de justicia. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, amenazas Monzón, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, amenazas Monzón. Antes de continuar con el análisis, hacemos un enlace con nuestro director, Haroldo Sánchez, para conocer los temas de Sin Reservas. Gracias, Ben Keichin. Hoy en Palabras Sin Reservas, en 12 países de América Latina se lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, vamos a conocer los detalles de una película guatemalteca inspirada en el libro sagrado de los mayas, y al cierre, una terapia neural ayuda al organismo a encontrar su propio equilibrio. Así que quédese en sintonía de Guatevisión. Regresamos al set principal con Ben Keichin y los mejores analistas de la televisión nacional. Ya lo sabe que es en Guatevisión al concluir Sin Filtro. Continuamos con el análisis, y otra noticia que hoy, fue protagonista en varias portadas, es la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de retirarle la inmunidad al diputado Roberto Villate, secretario general del extinto, ¿se recuerda usted? El Partido Rojo, el partido líder. Bueno, ¿qué pasó ahí? Porque yo me perdí. La juez pesquisidora dijo no, y los magistrados sí. Entonces, ¿qué pasó? Porque pareciera que no se ponen de acuerdo en el organismo judicial. ¿Qué sucede con el tema de Villate? No es la primera vez, ¿verdad? Sucedió ya con Luis Rabé y su junta directiva. También el juez pesquisidor dice no, y luego viene la corte y les quita y le retira la inmunidad, ¿verdad? Entonces ya había pasado. Ahora, interesante, yo creo que, al final es el desenlace natural de estos casos, o que se espera, ¿verdad? Que se retire la inmunidad y que se pueda hacer una investigación. Ahora, pero Villate hizo todos los esfuerzos que pudo para retrasar eso. De hecho, a mí sí me extrañó la decisión de la juez pesquisidora, porque lo citó ¿cuántas veces? Creo que 9 veces, decían, una cosa así, y él nunca se presentó. Entonces, digamos, ante esa actitud, ¿cómo puede todavía venir la juez pesquisidora y decir, todavía recomendar que no se retire la inmunidad? Pero bueno, creo que en este sentido, pues, la Corte de Constitucionalidad actúa de forma correcta y hace lo que tiene que hacer, y ahora el proceso puede seguir. Ahora, lo que sí es interesante es cómo esto finalmente nos viene a poner en duda la calidad del sistema democrático que tenemos en el país, porque los 3 partidos punteros de las elecciones 2015 acusados por un tema de financiamiento electoral ilícito, los 3 secretarios generales, hasta el presidente Jimmy Morales, quien pues todavía tiene su inmunidad, ¿verdad? Y sí, también el diputado Orlando Blanco, quien también tiene su inmunidad todavía, pero que dado este caso probablemente vamos a ver también que se la retiren en un tiempo, ¿verdad? Entonces, los 3 partidos punteros en esos problemas, además sus principales figuras también metidas en problemas legales, yo creo que ya estamos llegando o ya llegamos probablemente al tope de esta crisis institucional, y cuándo vamos a tener al final ya partidos que puedan tener oportunidades de ocupar puestos importantes, que no estén señalados y que no estén tan embarrados de todo el tema de la corrupción. Al final de cuentas, ¿qué tipo de gobierno puede hacer un partido que está señalado de esta forma? ¿Qué tipo de gobierno puede hacer un diputado o un grupo de diputados que están más preocupados por ver cómo se salvan de sus problemas legales que de legislar y hacer su trabajo? Sí tenemos que reflexionar muy fuertemente sobre nuestro sistema democrático y la gente que está llegando al poder. En este segundo tema, Philip, algunos dirán, pero siguen con el tema del líder. El líder ya ni existe, y el diputado Villate es un alma en el hemiciclo.
Pero ahí hay mucha tela que cortar. Exacto, es que recordemos, o sea, el caso de Villate, lo que pasa es que a la gran que han pasado tanto en seis meses que de verdad se nos hay que olvida. retomar. Hay que retomar. El caso de Villate, se recordarán, son aquellos dos antejuicios, el de él y el de Orlando Blanco, que se presentan, creo En que agosto. fueron 24 de agosto. En la semana aquella de agosto. Fue en los días previo a todo el zipizape del antejuicio contra Jimmy Morales y después la declaratoria de non grato del comisionado Iván Velázquez. El caso de Blanco y de Villate, pues arrojan algunas luces respecto de dinámicas de financiamiento electoral ilícito en el año 2015, por ejemplo. En el caso del partido líder, ya desde entonces, lo que pasa es que después hemos ido conociendo más información, pero ya desde entonces se conocía, por ejemplo, cómo la estructura de Alejandro Sinibaldi había aportado recursos al líder. Sí, uno dice, ¿por qué? Pero no hemos podido contestar la pregunta de por qué, porque la investigación no ha podido avanzar, porque Villate, como secretario general, tenía antejuicio. Hay también, por ejemplo, erogaciones de las cuentas vinculadas a Jonathan Chávez, ¿se recuerda? El mago. De Jonathan Chávez, el mago, el lavador de Pérez Molina y de Valdetti, que también erogaron recursos para la campaña del líder. O sea, ahí hay muchas cosas de financiamiento electoral anómalo que están todavía por responderse. Y eso en el caso de Villate. En el caso de la UNE hay dinámicas similares. En el caso de la UNE también se mencionaba, por ejemplo, la utilización de prestanombres a la hora de registrar financiamiento. Se mencionaba también que personajes que estaban en gobierno del Patriota también estaban aportando hacia la UNE. Es decir, este es un caso que digamos que en esos antejuicios solo presentaron la puntita del iceberg y el caso se quedó dormido en lo que los antejuicios avanzaban. ¿Qué hemos visto en los últimos días? Digamos que todos los casos de financiamiento electoral ilícito han ido tomando tracción por varias razones. Primero, cuando la Corte de Constitucionalidad no declara inconstitucional el segundo párrafo, sí emite, digamos que una recomendación al legislador para que revise la pena y al juez para que utilice criterio proporcional. Pero ahí va mi pregunta, ¿esto no le cambia el panorama a esos casos? ¿A futuro sí el Congreso de la República decide ahí modificar ese párrafo 2? Es que miren, otra vez hay que irnos a lo que dijo la CC. Yo creo que la Corte de Constitucionalidad definió muy bien los límites y alcances de su recomendación. O sea, les hizo una invitación, pero quédense aquí. Cabal, porque mira, pues, la Corte de Constitucionalidad, y así bien resumidito, lo que está diciendo la Corte de Constitucionalidad, mire, en la redacción del artículo 407N sobre financiamiento electoral ilícito, se mezclan dos conductas como un mismo delito, que es la primera conducta, dar, recibir o autorizar recibir dinero proveniente del crimen organizado. Ya. Y dice, esta conducta se tipifica como financiamiento electoral ilícito y tiene una pena de 4 a 12 años. Digamos, esa está completa. Esa está completa. Pero después viene el delito y dice, pero aparte se considera financiamiento electoral ilícito toda donación que se lleve a cabo de forma anónima, sin guardar las formas, etcétera, etcétera. Y esta no desarrolla su pena. Entonces la CC lo que dice es, mire, lo más sano, legislativamente hablando, es que se le ponga una pena para el segundo párrafo y entonces así ya no entramos en la discusión de si el segundo párrafo se concatena con el primero. Los magistrados dicen que el primer párrafo es un delito diferente al segundo. Correcto. Pero también la CC entra en una discusión. A ver, lo que pasa es que aquí entramos en una discusión en el sentido que si se modifica ese segundo, pues, por ejemplo, si ese segundo párrafo se saca y se pone como otro delito, técnicamente se suprime, se genera un conflicto de delitos en el tiempo, o de legislación en el tiempo. Entonces se vuelve todavía más complicado, incluso le entrar en la discusión de, bueno, si sigue aplicando el delito hacia atrás o no. Entonces, por eso la CC lo que dice es, mire, muy fácil, como son dos conductas muy diferentes, que, a ver, una cosa es que sea dinero sucio, otra cosa es que usted lo hizo anónimo, o sea, no se trata de decir una cosa está bien hecha y otra cosa, no, simplemente la CC está diciendo, ahí debe de primar un criterio de proporcionalidad porque yo no puedo sancionar con la misma pena
al narco que metió dinero sucio al sistema versus el que no lo registró. El que no lo registró. O sea, tampoco no le está diciendo, si no lo registraste, ya, pues, no, le está diciendo, eso tiene que tener una pena proporcional al acto jurídico reclamado. Entonces, ahí es donde creo que la CC, digamos que encuentra una salida salomónica de cómo atender el delito. Pero aparte estamos viendo también que la Corte Suprema de Justicia toma una decisión a pesar de la recomendación del juez pesquisidor, porque el juez pesquisidor dijo, déjenlo. Sí, déjenlo, porque básicamente el juez pesquisidor dijo, esto es algo que se debe o que no es causal de delito. Y la Corte Suprema le dice, mire, momento. Investiguemos. Que investigue. Investigue. Y que sea el órgano contralor el que evalúe si hay o no hay delito. Ahora, cuando lo que mencionaba Luis Miguel, tenemos a los 3 partidos, digamos, que en estos momentos o en el pasado tuvieron unas posiciones privilegiadas en problemas, algunos ya ni existen incluso, pero la UNE, por ejemplo, sigue en esa picota de qué va a pasar con Orlando Blanco cuando él fue secretario general de Unidad Nacional de la Esperanza. FCN, que mantiene un antejuicio, digamos, en el purgatorio está, porque no está ni aquí, ni es de aquí ni de allá, pero sí, puede revivir en cualquier momento. O sea, hay personajes políticos interesados en librarse en este momento de eso y pueden utilizar esta oportunidad, esta ventana que da la Corte de Constitucionalidad para retomar temas que en aquel 13 de septiembre nos dimos cuenta que nos estaban metiendo gol a todos, que era incluso quitarle responsabilidad al secretario general de los aportes financieros. Eso no está diciendo la Corte de Constitucionalidad en este momento. Si es que ese es el... No, por supuesto lo que está diciendo no es eso. pongan no, la sanción, la pena. Delimite bien estos delitos para que se pueda hacer esa diferenciación, que eso es bien importante. Lo que pasa es que sí tienes razón, en que al abrir esta ventana o abrir esta puerta, lo que puede salir de ahí puede ser un Frankenstein como el que vimos. Ahora que le quitan la inmunidad pasado a Villate, Blanco se pone nervioso. Por supuesto. Blanco puede volver a decir, no mucha, movamos carretas, ahora sí me voy a sentar con Javier Hernández hijo para ver cómo hacemos, y los ex líderes que ahora son Acción Ciudadana, creo, no, sí, Alianza Ciudadana. Alianza Ciudadana, sí. Alianza Ciudadana son los otros. O sea, esto genera nerviosismo y nerviosismo genera también unión de intereses. Por supuesto, lo que pasa es que, digamos, aquí hay varios temas, porque también la UNE es un partido que hasta hoy todavía se perfila como un partido que puede tener alguna oportunidad en las elecciones 2019. No sabemos si para ese entonces, pues, en qué situación legal van a estar la mayoría de sus integrantes. Pero sí podemos pensar que ahorita la UNE, como lo vimos recientemente en la elección de la Junta Directiva del Congreso, pues trata de ponerse un poco del lado de las fuerzas que más o menos apoyan el proceso de lucha anticorrupción. De hecho, pues más bien han sido de los pocos que no atacan el proceso de lucha anticorrupción como tal. Entonces, si quieren mantener ese perfil, van a tener que aceptar cualquier cosa que se venga, a menos que finalmente se quiten esa máscara, que den un revés total a su postura y que finalmente pues digan, pues sí, vamos en contra del proceso de lucha anticorrupción, y se junten al resto de fuerzas dentro del Congreso y del Ejecutivo que están en esa línea. Ahora, depende que tomen esa decisión, y por supuesto, ya con los votos de la UNE se pueden lograr más cosas dentro del Congreso con los votos que ya existen, que eligieron Junta Directiva hace poco. Entonces, realmente va a depender del liderazgo de la UNE y de también cómo estén las fuerzas, porque recordemos que también ya digamos, Sandra Torres está parada así en un tablero donde se están cayendo el piso alrededor y se le empiezan a acercar mucho más procesos. Mucha gente la señala, muchos temas ahí. Lo, o sea, de ayer yo creo que el tema central era Juan Alberto Fuentes Knight, ¿verdad? Por el tema internacional de Oxfam, Álvaro Colomo, obviamente, y Sandra Torres, a pesar de que las autoridades del Ministerio Público dicen que ella todavía, pues más bien dicen que no tienen nada en contra de ella en este momento, ¿verdad? No quiere decir que no lo puedan tener, pero ya, o sea, hay demasiados dedos señalándola. Entonces, ¿qué actitud va a tomar la dirigencia de la UNE frente al proceso de lucha anticorrupción? Creo que eso sí es muy importante y va a definir un poco el rumbo del Congreso en los próximos meses. Vamos a ver qué decisión toma la Unidad Nacional de la Esperanza en esos temas, y si están muy nerviosos, pues también pueden tomar decisiones impulsivas, ¿no? Vamos a la pausa, la etiqueta SF Amenazas Monzón, volvemos.
Hacemos una pausa en el análisis y vamos a noticias de última hora. Esto nos viene en imágenes de Sololá. A esta hora de la noche se reporta un incendio forestal de grandes proporciones que arrasa con el cerro denominado Las Cristalinas en el sector conocido como Pacap, entre San Juan y San Pablo La Laguna. El incendio inició en el transcurso de la tarde-noche. Vecinos de diferentes municipios se encuentran alarmados ya que a esta hora el incendio consume un área del bosque en el sector conocido como Las Cristalinas. El personal del CONAP y las brigadas municipales contra incendios informan que el viento aviva las llamas, tomando en cuenta el cambio climático en el departamento y complica la labor de los cuerpos de socorro. Son imágenes que nos llegan desde Sololá, una noticia que estaremos ampliando aquí en Guatevisión. Continuamos con el análisis y ya hablábamos en el bloque anterior de lo que puede suscitar la decisión de retirarle la inmunidad al diputado Roberto Villate. Esto, visto desde una óptica jurídica, es parte de un proceso. Apenas se inicia entonces la investigación en torno a la figura de Roberto Villate, pero decíamos antes de la pausa, puede poner nerviosos a muchos, y en el tema de CICIG vimos una semana muy movida hace unos días en cuanto a movimientos del Ejecutivo para ir a cabildear ciertos temas referentes a CICIG en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Chicos nerviosos pueden hacer cualquier tipo de cosas, pero llegan del norte aún más requerimientos y cartas, ¿no?, al presidente Jimmy Morales, también en apoyo a la comisión, pero también suscitan y piden atención en otros temas, Phil. Sí, justamente hoy en horas de la noche, los congresistas Paul Cook, que es republicano, y Albio Sires, que también es republicano, envían una misiva dirigida al presidente de la República, Jimmy Morales, pidiéndole básicamente tres cosas. Uno, que promueva mejores condiciones para la inversión y certeza jurídica en el país. Sí. Concretamente dice la misiva que se tiene que resolver, digamos, que este impasse legal que se ha generado en relación con las resoluciones judiciales en cuanto a la operación de empresas mineras específicas, no lo menciona la carta, pero específicamente se está hablando del caso de Minas San Rafael, que ya tiene más de 120 y tantos días de estar suspendida y a la espera de la resolución final de la Corte de Constitucionalidad. Pues los congresistas norteamericanos están diciendo, mire, es que usted no puede tener una resolución judicial parada 120 días, pues, o sea, eso atenta contra la certeza jurídica. Dos, los congresistas dicen, es cierto, eso es un asunto que las cortes tienen que resolver, pero usted, gobierno, tiene que entrar con la reglamentación del convenio 169 de la OIT. Ese espacio gris que ha suscitado diferentes consultas comunitarias y no un criterio uniforme de qué es lo que se está consultando. Y que digamos que en la sentencia del caso de Oshek, que se publicó ya en mayo pasado, estamos a casi un año, la Corte de Constitucionalidad... Ya estamos llegando, no, en mayo es que se tiene que... Y básicamente la Corte de Constitucionalidad dice, mire, fue una resolución salomónica, se recordarán, que dijo, Oshek, usted siga operando, hay que repetir la consulta, pero esa nueva consulta se tiene que hacer a la luz de una nueva legislación sobre el tema de consultas y les da un año. 12 meses, sí. Para... Y daba responsabilidad además al Ministerio de Energía y Minas sobre el tema. Correcto. Y no sé qué tanto ha avanzado en eso, vamos a llegar a mayo. Y entonces, ¿qué están diciendo los congresistas? Mire, ya saquen esa regulación, o sea, ya superen ese limbo jurídico. Y tres, por si queda duda, apoya la CICIG, porque combatir la lucha contra la corrupción es parte de la certeza jurídica. Así que dejen de andar hablando sus comentarios aldeanos de que la lucha contra la corrupción atenta contra la inversión. Ahí está diciendo, mire, resuelve el tema de la Corte, resuelve el tema del 169 y apoya la CICIG. Y las tres cosas van a generar más inversión. ¿De cuántas formas tienen que llegar mensajes a Guatemala para que se entienda que la política es clara respecto a la lucha anticorrupción y el apoyo a la CICIG? Y eso va. Ahora, en los dos puntos anteriores que mencionaba Phil, tanto el tema de la Corte de Constitucionalidad, que no termina de resolver el asunto de Minas San Rafael, que suponemos pues es un asunto delicado, es un controversial, pero que ellos deben de finalmente deliberar qué va a pasar en ese tema. Y dos, los avances para la reglamentación del 169. Habíamos visto esfuerzos desde el Ministerio de Trabajo en ese tema, pero como que se ha quedado muy en el limbo, y cuando eso sucede siempre la controversia gira alrededor de
si es provechoso el 169, si no lo es, qué es consulta comunitaria, quiénes no. Es que Pero no hemos reglamentado nada y por eso seguimos discutiendo. No, y es que el problema es que hay muchos intereses alrededor del tema y hay algunos actores que digamos que están involucrados en esto que se oponen a una reglamentación de 169 porque al final de cuentas yo creo que también hay un interés por mantener ese limbo jurídico que hay ahí para que las cosas no avancen. Pero yo creo que es muy positivo que se pueda hacer una reglamentación del 169 que pueda tomar en cuenta estos elementos, que pueda dar voces a las comunidades, que pueda dar finalmente espacios de interacción entre las empresas, las comunidades, pero principalmente que dé la responsabilidad sobre quién es la institución del gobierno que es la encargada de hacer estas consultas y de guiar los procesos, porque es que al final de cuentas mucho de lo que sucede es que quedan ahí a la mano de lo que pueda pasar ahí, digamos, la empresa queda ahí sola y las comunidades solas para resolver este problema y hay una gran omisión de parte del Estado de poder entrar y resolver, no solo acompañar esta inversión que el Estado aprobó y que se está dando ahí, sino que además también acompañar a las comunidades y entender cuáles son esas necesidades que están ahí y que se puedan resolver. Porque al final de cuentas, lo importante del 169 no es que si es una votación, que si se pone el tema aquí, digamos, se pone la inversión aquí o no. Es más, lo importante es más bien que pueda ser una forma de diálogo para que las personas de las comunidades puedan sentirse a gusto con estas inversiones que llegan a esos lugares y que además pueda haber supervisión también, porque es que estas inversiones tienen que darse de la mejor forma, respetar las normas ambientales que el país ponga y también pues estar todo en orden, ¿verdad? Pero lo que pasa es que sí ha habido demasiada omisión de parte de las entidades del Estado para poder entrar y regular el tema y poder acompañarlo. Cuando se decidió lo de OSHEC, creo que era una magnífica oportunidad para en 12 meses desarrollar una reglamentación clara o no digamos reglamentación porque suena a imposición, un manual pues, pero es que aquí para es donde, realizar la consulta, no se han puesto de acuerdo. es que aquí es donde en esa sentencia de OSHEC digamos que hubo un detalle que creo que en parte explica el retardo. Porque para entonces el Ministerio de Trabajo ya había desarrollado, pues digamos que un protocolo un protocolo de buenas prácticas para la realización de las consultas, en donde básicamente decía el Estado es quien convoca, lo que siempre hemos dicho aquí, que la consulta no hay que entenderla como un referéndum, sino como un proceso de diálogo, de discusión, estableció una metodología para circunscribir y para identificar mejor a quiénes eran los grupos afectados, que entonces son los que están sujetos a la consulta. Digamos que ese protocolo a mí me pareció un trabajo muy bueno y que creo que entraba por lo menos a ponerle fin a muchas de las zonas grises que se generan en la discusión respecto de consultas. Pero cuando sale la sentencia de OSHEC, la Corte de Constitucionalidad le tira la pelotita al Congreso y dice: Congreso, usted es el que tiene que sacar esa regulación. Oye, ahí es otro terreno. Y entonces digamos que ahí se genera una especie de impasse. Porque entonces el manual de buenas prácticas que había trabajado el Ministerio de Trabajo, pues se quedó un tanto en el limbo, porque resulta que quien tiene que regular es el Congreso. El Ministerio, ¿qué hizo? Se lo lleva al Congreso y le dice: mira, toma esto como base. Pero el Congreso ha tenido otras dinámicas de mayo para acá y digamos que este tema tampoco no le han entrado tan de lleno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un protocolo muy bien hecho del Ministerio de Trabajo, que está en ese limbo porque la Corte dijo que es el Congreso quien tiene que regular. Ese documento está en el Congreso, pues que para que le sirva de base para la reglamentación, pero el Congreso no le ha entrado al tema por las 1001 cosas que hemos discutido en este espacio. 4 meses. Y entonces en el ínterin el problema que hay, y ahí es donde otra vez regresar a la carta de los congresistas, el mensaje que se envía en términos de certeza jurídica. Porque miren, o sea, las empresas vinieron y se rigieron bajo las reglas del juego que estaban vigentes en el momento. O sea, si les gusta o no les gusta las reglas del juego, ese es otro tema. Ese es otro hashtag. Pero la empresa vino, saca su licencia, hace el proceso bajo lo que se entendían que eran las reglas de ese momento. Pero después las cortes han venido cambiando el criterio de que eran las reglas. Y resulta que hoy estamos en un impasse en donde no hay reglas, por un lado, porque no se ha reglamentado el 169,
Y dos, la Corte tampoco está diciendo cómo resuelvo el lío porque ya llevan casi 6 meses de impasse en el caso San Rafael. Entonces, esos dos elementos matan la certeza jurídica porque nadie te dice a qué reglas atenerte y nadie te resuelve el lío judicial. Entonces, por eso es que los senadores, los congresistas norteamericanos están diciendo, ya, resuelvan ese lío, hombre. Porque de verdad el mensaje que están mandando es nocivo para la inversión. Y coloque sus prioridades por ahí. Le están diciendo también al presidente Jimmy Y apoya la CICIG, porque apoyar la lucha contra la corrupción ayuda a traer inversión. Bueno, vamos en conclusiones. Retomemos el primer tema. En conclusiones de Juan Carlos Monzón y lo que pueda pasar con este personaje en futuros casos y también por las preocupaciones de su seguridad. ¿Cuáles son los puntos que debemos dejar en ese tema, Luis Miguel? Bueno, primero que el gobierno de Guatemala o el Estado de Guatemala tiene que encargarse de proteger la integridad física de todas las personas que tiene bajo su cargo dentro del sistema penitenciario. Sean mareros, sean narcotraficantes, sean testigos protegidos, sea cualquier persona que esté bajo el cargo del gobierno de Guatemala y del sistema penitenciario, tiene que ser protegida su integridad. Porque hemos visto que pasa de todo ahí, ¿verdad? O sea, han encontrado personas muertas, personas que se salen de la cárcel cuando quieren, hemos visto de todo. Entonces, sí es importante tomar en serio lo que dice Juan Carlos Monzón, independientemente de quién sea Juan Carlos Monzón, ¿verdad? Porque no vamos a poder seguir con este tema, digamos, útil de los testigos protegidos y demás, si no se les puede garantizar su seguridad. Y no solo la seguridad de ellos, sino también la de sus familias, porque al final de cuentas, una persona no puede estar tranquila si su familia no está bien. Philip, 30 segundos, te doy poco tiempo. Por eso les digo, yo creo que resolver el tema del programa de protección de testigos es importante en el proceso de construcción de un mejor sistema de justicia. Porque al final del día, testigo, colaborador eficaz, si no se generan condiciones para que declaren, no van a declarar y alcanzar el objetivo de averiguar la verdad, que es el objetivo de la justicia, se vuelve más difícil. Y muy opaco y muy lento, como lo hemos visto. Muchísimas gracias, Philip. Luis Miguel, a usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya. Viene Sin Reservas. Feliz noche.